Una de las grandes experiencias que hemos podido tener en los campos que se conocen en toda Colombia es el Caquetá y el Huila, Asociación Sur. Créanme que son experiencias de fe. Ahí comienza uno a depender 100% de Dios. En una ocasión tuvimos la oportunidad de estar allí en Algeciras, Huila. Tuvimos la oportunidad de tener un congreso, una reunión de Santa Cena donde asistieron aproximadamente 50 personas. Y tuvimos una experiencia increíble, a tal punto que pudimos ver la mano de Dios manifestada allí. Ese fin de semana nos encontramos que estaba el ejército acampando en nuestra finca. Y le dije, pastor, discúlpame, veo que aquí está la tropa, usted ya les habló al comandante acerca de la actividad que nosotros venimos a hacer. Digo, sí, ya hablé, él me dice que tranquilo, que ellos ya nos van a desocupar, que tenga paciencia, que no hay ningún problema, que ellos nos van a desocupar. Pasaron las 12, las 2, las 3, las 4, las 5. Me tocó volver nuevamente a decirles, señores, qué pena, pero nosotros estamos en peligro y necesitamos que nos desalojen, que nos desocupen este perímetro. Pero lo que no sabíamos era de que al otro lado, al ladito ahí, estaba un informante de la guerrilla y ya habían organizado una bomba para tirarla directamente a la casa. Él le fue la aviso. ¿Aviso de qué? Que teníamos el ejército aquí, que éramos alcahuetas, que éramos partidos. Después de eso, entonces claro, ellos se enojaron y dijeron, acabemos con esa plaga. Teníamos un amigo vecino, que era lo más malo que había en esta vereda, se llamaba el Diablo. Entonces, yo me lo hice amigo a ese señor, sin pensar, sin creer. Don Belisario hizo firmar un acta que quedaba que a nosotros no nos deben hacer nada nunca. Entonces, y cuando él bajó de allá dijo, tranquilo vecino, ya arreglé eso. Yo los regañé y eso todo había quedado escrito allá y le leyeron el acta que tenían a don Belisario. Don Belisario dijo, no es eso, rompen esa hoja. Y él vino y nos dijo que él había sido. A nosotros no nos cobran vacuna. Aquí hasta el jornalero le cobran 10.000 pesos mensuales. Cuando empezamos a recibir el sábado, ellos salieron. Ellos que salen, nosotros empezamos a cantar y llegó el informante de la guerrilla para ver si estaba allí el ejército. Cuando vio que no estaba, inmediatamente se devolvió. Y cuando llegó allá, les dijeron, ya se fueron. Ella se desmayó de ver que nos iban a matar. Y ella le daba cansancio, pero no podía abrir la boca. Menos mal que una muchacha del frente era prima con un soldado y ella se arriesgó y entró y les dijo, vuélense por la parte del río si no los mataron a todos. Y por eso se volaron y cuando cayeron los que ya venían a detonar, los cilindros ya el ejército estaba en la loma de allá y los prenden. Y ya venían helicópteros y ya venían aviones, ¿cierto, hermana? Y les anduvieron supremamente rápido y no alcanzaron a hacer nada. Porque el ejército voló, el ejército es muy rápido, informó inmediatamente y inmediatamente llegó ayuda. Ellos empezaron, ¿cierto, hermana? Como a las 7 de la mañana. Cuando nos dio por mirar hacia la montaña, pero parecían hormigas, literalmente. Nunca había visto tanta guerrilla, aproximadamente unas quizá 2.000, 3.000, 4.000, pero era demasiado. Venía en una franja como si fueran unas hormigas, así llegaba a la montaña y pasaba exactamente por la carretera todo el personal de guerrilla. Y el ejército no sabíamos tampoco que estaba al otro lado de un río que pasa por Gilgal, por esa casa de salud. Bueno, cuando vimos eso, lo único que le dijimos a todos los hermanos que estaban ahí, si ustedes se quedan aquí, Dios nos va a cuidar, pero por favor no salgan de aquí. Como a las 7:30, cuando se escucharon unas ráfagas de su ametralladora y de la canana, que nos dimos cuenta que estaba en la otra finca de al lado, en la parte más alta, y colocaron la canana de tal manera que comenzaron a desplegar como en forma de batería. Y mientras tanto los soldados profesionales comenzaron a desplazarse, acercándose a la tropa, que eran cantidades de ellos,
de la FARC. Estábamos en un momento de desayuno cuando empezó un tiroteo fuerte de abajo hacia arriba. Empezaron a echar tiros y de igual, y nosotros estábamos en el medio. Y claro, cual más éramos nerviosos y Dios mío, ayúdanos. Cuando ya sintieron que el ejército encima, entonces se comenzó la balacera, ya comenzaron a responder, después llegaron los helicópteros. Y empezaron a rodear en medio de la casa, en el aire, empezaron a rodear los helicópteros y empezar a disparar a todos los lados, porque la guerrilla se desparramó para todos los lados. Nosotros estábamos en medio de la balacera. Pero era una situación muy crítica, tan crítica que nosotros pensamos que íbamos a morir allí. Luego empezamos a orar todos y en medio de la oración sentíamos esos bombardeos porque caían bombas del helicóptero y ¡boom! Bueno, era cuestión muy terrible. En esa oración estábamos cuando ¡pum! Sonaban esas bombas y brincábamos. No hallábamos qué hacer. La predicación le tocó al gemido a todo grito para poder escuchar. Y los bautismos pues también eso. Eran 7 helicópteros y 2 aviones. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche siguió continuamente el bombardeo. Era una situación muy crítica. Nosotros nos envolvíamos en colchonetas para salir hasta allá. Cogíamos una colchoneta así, nos íbamos así y nos regresábamos para acá, porque con solo de la comida. Era algo que nosotros pensamos que eran los últimos momentos, pero la mano de Dios siempre ha actuado en sus hijos. Me acordaba siempre en esos momentos del pasaje de Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Terminábamos el servicio, luego nos correspondía un bautismo que teníamos de una hermanita que venía de muy lejos para ser bautizada, venía muy entusiasmada para hacerlo. Yo le dije a la hermanita que le tocaba el bautismo, que tocaba oficiar el bautismo, hermanita, yo creo que mejor dejémoslo para otro día. Estamos en medio de una guerra y nos vamos hacia allá, hacia el río. Posiblemente pueden confundirnos, nos pueden matar. Pero los hermanos y la hermana incluso me dijo, no, pastor, si yo muero aquí, que muera bautizada. Pero yo quiero mi bautismo. Luego el pastor Orlando estaba ahí al lado y le dije, bueno, ¿y quién me acompaña? 12 quisieron acompañarme, pero los otros, que eran por ahí unos 35 más o menos, se pusieron de acuerdo, pero no, eso es una locura, no salgan porque estamos en guerra. Pero bueno, la candidata al bautismo quería el bautismo. Entonces nos fuimos por fe, en medio de ese bombardeo. Los helicópteros estaban en la parte de arriba, claro, ya estaban más altos, porque estaban bombardeando ya hacia las montañas, pero de igual estaban hacia alrededor. Yo iba a hacer la reflexión, estaba haciendo la reflexión en ese momento, me tocó que controlarme un poquito el sistema nervioso y tratar de hacer corto el servicio. Nosotros éramos orando en el camino, quizá la caminata más larga, que solamente son como unos 600 metros para llegar, 600, 700 metros para llegar al río. Nos consideramos como si fueran kilómetros, porque estábamos orando para que los helicópteros no se confundieran y no nos tiraran a nosotros. Llegamos allá tranquilamente, bendecidos con el Señor, bautizamos la hermana y cuando volvimos, salieron los hermanos y hermanos, hubiéramos ido con ustedes. Luego, ¿qué pasó? Les dije yo, ¿qué pasó? Dijo, no, una guerrillera estaba aquí escondida por detrás del campamento de la casa y salió con una bazuca y la desarmó y la disparó y no le dieron al helicóptero y se devolvió el helicóptero y ¡rum! La mataron ahí. En el patio de la... En el patio. Claro, ellos tienen algo, la guerrilla siempre tiene algo que ellos sacan a todos los cadáveres para que no identifiquen a ninguno, por lo menos los tratan de sacar al máximo. Me imagino que la sacaron de allí porque cuando nosotros llegamos ya no estaba ni el cuerpo ni nada. Bueno, llegamos, pasamos esa parte primaria, luego hicimos las Santas Cenas y luego teníamos el problema, el dilema de qué hacer con nuestros hermanos que estaban en Algeciras, el pueblo. Cuando más se necesitaba el ánimo nuestro, la asistencia,
quién sabe cómo estarían, porque supimos que estaban bombardeando, habían bombardeado ya el pueblo, no sabíamos en qué estado se encontraba el pueblo, y entonces se necesitaba llevarles la Santa Cena a ellos, y también saber en qué estado se encontraban ellos en el momento que estaban pasando ese problema del bombardeo al pueblo. Cuando llegamos al pueblo vimos semidestruido el pueblo, el banco, la policía, y muchas casas alrededor bombardeados. Y decidimos partir, orando al Señor de que no nos fueran a detener en el camino, de que no nos fueran a quitar el vehículo. Y llegamos y ya encontramos esta mayormente solitaria, ya comenzó a oscurecer. Ahora ya comenzaron a tirar bengalas y ya comenzaron a botar bombas. Y entonces esas bombas explotaban y temblaban, hacían temblar la tierra. Y ahí mi hermana, contemplando, que ella es enfermera, decía cuántas cantidades de personas están muertas ahí, porque eso fue una masacre. Dicen que esa vez murieron 200 guerrilleros. Nunca había visto tanto cordón. Ay no, eso por todas esas lomas era el cordón así, ellos corrían así. Las balas detrás y ellos se tiraban al piso. Se tiraban y corrían y corrían y corrían. Era una agonía nosotros ver eso. De allá del comedor se veía. En esas lomas del frente. ¡Qué multitud! Y esas balas detrás con los helicópteros y aviones. Fue muy difícil, fue muy terrible. Terminó aproximadamente como a las 10 de la mañana. Nos acostamos pero con nervios. Porque los soldados habían estado allí y no sabíamos qué represalia iban a tomar la guerrilla contra el campamento. Pero nos acostamos y Dios nos cuidó, cumpliéndose la palabra de Job, capítulo 11, donde dice que así cuando nos acostemos, cuando durmamos, dice, estaremos confiados porque Jehová estará con nosotros. Y fue una experiencia, Gabriel, no te imaginas. Dios ha actuado maravillosamente en ese campo, nos ha cuidado, nos ha favorecido. Vimos la mano de Dios allí. Nunca de pronto había tenido una experiencia, de pronto he tenido otras, difíciles también, pero en ese momento, 12 horas en pura guerra, es algo muy difícil, quizá 14 horas, eso es algo que uno piensa que ya no va a vivir más, pero la mano de Dios allí estaba, ¿sí? Gracias al Todopoderoso que nos ha cuidado, nos ha guardado y siempre ha estado socorriéndonos en los momentos más difíciles de nuestra vida. No hay de qué temer.